Origen, somos como cazatalentos, estamos mirando dónde hay personas y organizaciones que generan impacto en el país, desde empresas, organizaciones sociales, trabajamos en los territorios con las universidades. eh, digamos como el único requisito es sentir que soy capaz de generar cambio y tener la valentía de lanzarme a hacerlo. Y una de las grandes apuestas de Origen desde que empezamos fue cómo construir y cómo generar valor en la diversidad, cómo retamos la forma en la que normalmente hemos vivido como sociedad y es todos separaditos, y cómo de alguna manera también retamos que si somos distintos nos tenemos que matar o separar como está pasando y ha pasado en Colombia y en el mundo, y entender que si podemos construir confianza en la diversidad aparece todo el potencial de desarrollo de una comunidad, de una sociedad y del país. Entonces, pues llevamos 11 años en que literalmente hemos vivido un laboratorio profundo de aprender de diversidad. Y este tema, pues que nos ha apasionado y creemos que es demasiado pertinente y valioso en el mundo, hoy sentimos que específicamente ante la coyuntura que enfrentamos como humanidad, el entender que solos no podemos, que rodeándonos los mismos con los mismos vamos a encontrar las mismas respuestas. Y un poco lo que estamos viendo es que la coyuntura actual nos está enfrentando a movernos más rápido que nunca, adaptarnos a circunstancias que pensamos que teníamos mucho más tiempo para lograrlo. Y ahí definitivamente la diversidad es un camino para generar valor. Entonces, digamos, con ese objetivo decidimos armar este conversatorio como uno de los, digamos, diferentes espacios que hemos estado liderando este año. Y invitamos a Marta Vélez, que es socia de Aristos, que es una organización, ya ahorita Marta se va a presentar, pero aliada de Origen. Llevamos un año como explorando y realizando diferentes estrategias para trabajar juntas con un foco grande, y es como fortalecemos, en este caso, la alianza que tenemos con Aristos, muy enfocado a líderes del sector público y sector privado. Cómo unimos esfuerzo para que las personas, y por ejemplo en esta coyuntura que están teniendo retos tan inmensos para movilizar a sus equipos y sus organizaciones, podamos unir esfuerzo para apoyarlos. Entonces, como en esta unión de esfuerzos, ya ahorita Marta, que va a liderar el panel, presenta a nuestras invitadas especiales del día de hoy, pero agradecerles a que se unan a este espacio y yo creo que pues que ojalá se lleven muchas reflexiones, preguntas para seguir explorando, porque yo creo que tenemos, como digo, como país mucho por aprender, pero además mucho por capitalizar de la diversidad apasionante de nuestro país. Entonces, bienvenidos a todos. Como les dije al inicio, ojalá que los que puedan poner cámara la pongan, que para los que estamos hablando es rico ver caritas. Eh, y este es un espacio que está diseñado en la invitación de 4:30 a 6:30. Y seguramente vamos a estar terminando unos minutos antes, pero bueno, dependiendo qué tan valioso, hecho, cómo se vaya la parte ya de pregunta y de conversación. Entonces, Marta, te doy las palabras y bueno, nuevamente Gracias, bienvenidos Rosita. a todos. Gracias a todos y bienvenidos. Esto se trata de seguir transformando vidas y como bien dice Rosita, hemos venido conversando hace un año buscando la manera de fortalecer a nuestros líderes, ella desde su fundación y nosotros desde nuestra compañía, que como muchos de ustedes saben se dedica a la búsqueda, evaluación y selección de ejecutivos de alta y media gerencia, y cuando uno busca talento antes que entrar a cumplir un mandato a un cliente, lo que ayuda es a sintonizarlo en transformar una vida, y en ese propósito pues hemos querido hacer sinergia, porque detrás de esto solo está ese respeto por el ser humano y esa posibilidad de poner a las personas en el lugar adecuado, en el momento adecuado, tratando de generar valor. Por eso este tema es tan relevante y hemos unido estos esfuerzos eh, para seguir apoyando a nuestros líderes, a generar confianza, como bien dice Rosita, y a nuestras organizaciones públicas y privadas a buscar el mejor talento, llegando pues a fortalecer esas competencias necesarias para incluir a todos los que estén a favor de hacer bien las cosas y contribuir y generar valor a nuestras comunidades. Entonces tenemos muchos aspectos en común y hoy hemos querido darle la palabra a una organización muy importante, a una firma como McKinsey y a otra organización muy relevante como Google,
en donde vamos a tener un conversatorio absolutamente espectacular, porque por fin la diversidad cobra sentido, ha venido por muchos años siendo nombrada, pero muy develadamente, y hoy si no le ponemos frente realmente a los seres humanos como somos, genuinamente, difícilmente vamos a llegar a construir como corresponde. En ese sentido, es, digamos, un honor poder tener a una compañía como McKinsey haciendo un estudio hoy muy relevante acerca de la diversidad, y no solo desde el punto de vista cualitativo, que es lo que hemos venido oyendo siempre, sino cómo les parece que ahora la diversidad contribuye a esos resultados financieros y esas eficiencias y logros organizacionales, en donde uno pensaba que solo contribuía a ser personas más felices, que es absolutamente maravilloso, pero si eso además nos genera valor desde el punto de vista financiero y económico, y no solamente los indicadores de gestión, y no solamente la relevancia de cumplir unas metas, sino que en realidad manteniendo y cultivando a los seres humanos como somos, podemos llegar muy lejos. Entonces, quiero presentar en este panel a María Carolina Gelo, que es Associate Partner de McKinsey, que nos va a contar ahora estos hallazgos muy, muy relevantes. Y qué mejor que el ejemplo de una de las compañías hoy líderes y hace muchos años del mundo tecnológico y de nuestro mundo digital hoy tan renombrado. Y es Mónica Gómez, Head Office Agencies, o sea, la responsable de estas agencias a nivel latinoamericano para Google, con unos ejemplos maravillosos de cómo se vive la diversidad. Entonces, queremos invitar pues, a nuestro equipo de panel en este momento a empezar a hacer la pregunta estratégica, María Carolina, y poderte dar la palabra. Cuéntanos cómo McKinsey, a través de este estudio profundo, identifica esos indicadores que comprueban el valor que genera ese compromiso de la diversidad en términos de desempeño de equipos, de clima y pues finalmente de personas felices en las organizaciones, pero generando esos resultados financieros con alto impacto. O sea, ¿qué motivó la realización de este estudio? Porque yo creo que es muy importante salirnos de esa caja donde uno ve a las Big Four y a McKinsey haciendo esa relevancia cuantitativa en temas profundos, pero aquí metiéndose con algo tan importante como es la diversidad. ¿Qué los motivó a hacer este estudio? ¿Cuáles fueron esos hallazgos? Y después de haberlo hecho, ¿cuáles pueden ser hoy las estrategias y las buenas prácticas que se han identificado para poder ayudar a los empresarios a construir culturas que capitalicen el valor de la diversidad, que es realmente lo que nos mantiene unidos acá en esta conversación? Así que te queremos dar la palabra, bienvenida, y cuéntanos cómo fueron estos hallazgos. Claro que sí, Marta, muchas gracias y muchas gracias a Origen por la invitación. Tengo unas láminas, digamos, que quisiera ahorita compartir con ustedes, que creo que cuando estamos hablando de hallazgos es más fácil compartirlo de esta manera. Sin embargo, tal vez como a manera de introducción, desde 2007 McKinsey viene explorando a profundidad el tema de la diversidad y de la inclusión. Y trabajando, digamos, en entender en mucho detalle el caso de negocio, ¿no?, que está asociado a esto y los beneficios que existen, no solo, digamos, por los retos que vivimos en el día a día sirviendo distintas organizaciones, pero inclusive mirando internamente nuestra propia realidad, ¿no? O sea, cuando tú lo miras internamente en una carrera de servicios altamente demandante, ¿no? Hoy con la pandemia la situación es un poco distinta, pero que requiere muchos viajes con largas horas de trabajo. Realmente, digamos que la mujer estaba bastante, ¿no?, subrepresentada, particularmente en posiciones de liderazgo. Entonces yo creo que es un esfuerzo consciente que viene trabajando McKinsey desde hace mucho, ¿no?, tiempo, tratando de, digamos, que entender que no es un tema de bajarle la barra a las mujeres, sino de entender que somos perfiles distintos y cómo se puede, digamos, que lograr y fomentar esa diversidad, y al mismo tiempo también cómo poder, con esa casi que experiencia propia, también ayudar a nuestros clientes en este sentido. Si me permiten un minuto, voy a compartir mi pantalla. ¿Ya están viendo?
Sí, Ya Vale. la vemos. Sí, Sí, ya estamos viendo. viendo, María Carolina. Vale, entonces esperen porque ahora no está avanzando. Listo. Entonces, como les decía, McKinsey viene explorando el tema desde 2007 en mucho detalle. Sin embargo, no se había sacado una edición del estudio en Latinoamérica. Y justamente, digamos, empezamos a trabajar en esto desde el año pasado. El estudio salió hace poco y digamos que está abarcando 6 países en la región, en donde básicamente nos dedicamos a explorar el impacto de la diversidad, y aquí no solo a nivel de género, sino también en términos de raza o de orientación, ¿no?, sexual, entendiendo, digamos, cuáles eran esos beneficios. Y si bien el tema financiero, ¿no?, el impacto del desempeño financiero se ha estudiado en mayor profundidad, no se había mirado tanto el lente en términos del impacto en salud organizacional y otras prácticas de negocio, ¿vale? Entonces, por darles unos números rápidos, básicamente, digamos, hicimos una encuesta con casi 4.000 personas en cerca de 1.300 empresas en la región, y esto lo complementamos también con nuestra base de salud organizacional, que cuenta con cerca de 40 empresas en América Latina y casi 60.000 respuestas, y además una serie de entrevistas también a profundidad con altos ejecutivos en la región. ¿A qué llegamos? Y yo no creo que esto en el fondo sea, ¿no?, sorpresa, pero 4 grandes beneficios que se desprenden del estudio, ¿no? Por un lado, sí se observan mejores prácticas de negocio asociadas a las empresas que representan, digamos, que mayor diversidad o que su fuerza laboral la considera como una empresa diversa y comprometida con la diversidad. Estas mejores prácticas de negocio llevan a tener un liderazgo más efectivo también, lo que a su turno se refleja en personas más felices y organizaciones con una mejor salud organizacional que conllevan a un mejor desempeño financiero. Entonces, es un poco, ¿no?, una cadena de factores, pero que va construyendo una sobre la otra para llegar a ese, ¿no?, caso de negocio que les comentaba desde el comienzo. En términos de mejores prácticas de gestión, ¿a qué nos referimos? Las compañías, digamos, que son diversas, tienden a experimentar mayor autonomía y libertad. O sea, las personas tienden a sentirse con mayor autonomía y libertad, tanto en términos de su identidad como en su forma de trabajar. Y esto, pues al final, lo que hace es que cuando las personas pueden ser ellas mismas en el trabajo o se sienten menos extrañas, empiezan a generarse beneficios en términos de innovación, ¿no?, y de cosas nuevas que se pueden traer a la compañía. Y yo creo que esto es como uno de los principales hallazgos, y los resultados empiezan a ser contundentes. Por ejemplo, le preguntábamos a las personas qué tan a gusto se sienten en su trabajo. En las empresas, digamos, que se consideran diversas, hay casi una diferencia de 40 puntos, ¿no?, de un 76 versus un 36 en la percepción de satisfacción. Y lo mismo en cuanto a sentirse menos extraño en el trabajo. Esto lleva, como les decía, a que las personas que trabajan en compañías que promueven la diversidad reporten mayores niveles de innovación. No voy a entrar en cada uno, digamos, que de estas métricas, y después, si quieren, les puedo compartir el material, pero una de las que a mí más me llama la atención es que las personas que trabajan en compañías que promueven la diversidad son 150% más propensas a afirmar en que se sienten libres de proponer nuevas ideas y de probar nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Digamos, si ven el resto de las métricas, estás hablando de, digamos, la capacidad de aplicar ideas externas, de utilizar lo que los clientes dan como retroalimentación, de compartir mejores prácticas en el fondo, organizaciones mucho más abiertas que están promoviendo mayor innovación y colaboración.
Un segundo punto, como les mencionaba, en términos de un comportamiento de liderazgo más efectivo, y aquí digamos que hay una alta correlación entre el compromiso de la diversidad con estos comportamientos. Entonces, por ejemplo, los líderes que promueven una cultura de trabajo, digamos, en equipo que impacta los comportamientos, la diferencia es muy alta en compañías que se consideran diversas versus no, las que no. Casi que si ustedes ven en un promedio en un 73%, las personas en compañías que consideran diversas están en línea con esta afirmación, mientras que solo el 44% en las que no piensan en este sentido. Lo mismo, digamos, que en influir positivamente en los valores de la organización y en términos de innovación y de generar mayor confianza y un diálogo abierto en las personas. Asimismo, digamos, lo que también se percibe es que en las empresas con un alto grado de diversidad hay una mayor, digamos que tendencia a una mayor probabilidad en que las personas tengan un mentor. Digamos que casi que está en un 20% por encima. ¿Y por qué son los mentores importantes? Porque al final son esas personas que ayudan a moldear la carrera, ¿no?, de los futuros líderes hacia adelante, de ayudarlos a tener mayor confianza, mayor productividad, a estar mayor conectados, recibir mayor capacitación, etcétera, que en el fondo es lo que va, digamos que, ayudando a las personas a prosperar en la organización. Un tercer elemento en términos de la satisfacción de las personas, o lo que hablábamos de una mayor salud organizacional, y aquí, independientemente del grupo demográfico o del nivel en la organización, las personas en compañías que se perciben diversas, digamos, reportaron hasta 2 veces un mayor nivel de felicidad que en las que no. Y esto, digamos, que está alineado con nuestros elementos de salud organizacional. Al final, la salud organizacional impacta en la capacidad que tiene una empresa de alinearse, de ejecutar, ¿no?, y de renovarse, y por ende llevar a un mayor retorno financiero. ¿Vale? Y finalmente, las compañías que son percibidas con mayor diversidad, pues también logran obtener resultados financieros muy superiores a los de sus pares. En este caso, casi que con un 26 o 26 puntos más de probabilidad de tener un desempeño superior a la media, medido en términos de EBITDA, ¿no? Entonces, como les decía, pues es una cadena de beneficios que en el fondo llega a demostrar que existe un caso de negocio claro, con un impacto, digamos que contundente, y que ayuda sobre todo a que la gente perciba el tema de la diversidad no solamente como un movimiento feminista, ¿no?, en que simplemente queremos tener un espacio, sino que al final pues hay beneficios claros. Creo que este ha sido como uno de los puntos de quiebre más importantes y que ayuda a muchos de los líderes en las empresas a darle la relevancia al tema que se merece. Ahora, ya en términos de acciones concretas que se pueden hacer para lograr avances en este tema, digamos, de lo que identificamos a través de las entrevistas. 5 puntos, digamos que importantes para trabajar. Por un lado, digamos, hay un tema sobre digamos que asegurar la representatividad del talento diverso en la organización. O sea, al final, lo que no tiene una meta y no se mide y no se le hace seguimiento, es difícil de lograr. Entonces, pues por un lado, tener un caso de negocio claro para entender cuáles son los objetivos que se plantearon, hacerlos muy visibles, de forma que se les pueda hacer un seguimiento riguroso y que al mismo tiempo haya, digamos que, una intención clara de garantizar la presencia, ¿no?, de mujeres o de talento diverso en puestos ejecutivos, ¿no?, de alta gerencia o inclusive en los puestos técnicos. Nuevamente, aquí no se trata de poner a las personas con las capacidades incorrectas, se trata de asegurar, ¿no?, que se tengan
las mismas oportunidades y que en el fondo se puedan cumplir con las metas que se propusieron. Un segundo punto alrededor del fortalecimiento del liderazgo y la rendición de cuentas. Esto, digamos que con el objetivo de generar un liderazgo mucho más inclusivo en la organización y definirlo como una competencia clave que deben tener los líderes, que pueda ser, por un lado, evaluada regularmente, pero al mismo tiempo fortalecida a través del desarrollo de capacidades por parte del área de recursos humanos en la empresa. Asimismo, y hablábamos un poquito de esto en el punto anterior en términos de la rendición de cuentas, es importante que haya accountability, ¿no? O sea, que en el fondo las personas tengan que ser responsables por cumplir, ¿no?, con las metas que se han propuesto, y que haya un foro de discusión de esos resultados para que si en caso de que no se logre, digamos, se pueda hacer una reflexión alrededor de esto y las lecciones aprendidas, de forma que pues la organización pueda seguir evolucionando en el tema. Un tercer punto alrededor de promover la equidad y la igualdad de oportunidades. En el fondo, teniendo pues políticas de contratación, ¿no?, de promoción, de remuneración más transparentes, más justas, más claras. Ayudar a que los diferentes talentos puedan realmente aprovechar las oportunidades de mentoring y darle el acceso a los recursos que necesiten para triunfar. Y aquí un punto muy importante es una inversión grande en herramientas o en capacitación para eliminar todos esos sesgos inconscientes que tanto limitan este tema en las organizaciones. O sea, al final, cuando yo pienso en diversidad e inclusión, casi que la diversidad es invitar a una persona, ¿no?, al baile. La inclusión en el fondo es bailar con esa persona, ¿no? O sea, invitarla a la fiesta, la inclusión es sacarla a bailar y que la persona disfrute, porque de nada nos sirve ponernos metas y traer, ¿no?, talento diverso si en el fondo no los vamos a permitir sentirse a gusto y dar su máximo potencial. Un cuarto punto alrededor digamos que de la estimulación de un diálogo abierto y la prevención de las microagresiones, pues en el fondo es buscar una política de tolerancia cero contra comportamientos que sean discriminatorios o que estén fomentando el acoso, y realmente trabajar mucho con los gerentes y los líderes de la organización para que tengan esta capacidad, digamos, de combatir estas agresiones, y que al mismo tiempo se promueva un diálogo abierto con sus equipos para que puedan ellos, digamos, que dar retroalimentación al liderazgo en el momento de que se sientan, digamos, acosados o algún comportamiento que no los haga sentir bien. Y finalmente, un tema de incentivar la pertenencia en el lugar de trabajo. O sea, al final, los gerentes deben apoyar visiblemente las distintas formas de liderazgo y de diversidad, y nada más poderoso que hacerlo moldeándolo con el ejemplo, incentivando a las personas a sentirse cómodos expresando su versión más auténtica. Entonces, en el fondo, estos son los 5 grandes elementos que nosotros extrapolamos de las entrevistas y del estudio sobre aquellas empresas que son más exitosas en la gestión de la diversidad y sobre las cuales creemos que se pueden construir acciones concretas para seguir trabajando en este tema hacia adelante. Muy bien, María Carolina, pues muchas gracias, porque creo que son hallazgos absolutamente impactantes y a buena hora, independientemente de la pandemia, que estemos pensando de esta forma hacia la diferencia. Pero creo que tú dijiste algo muy importante y aquí tomé nota de bailar con la persona. Yo creo que eso hace toda la diferencia. Si no somos genuinos a la hora de acercarnos y de recibir como corresponde a esa otra persona, pues no hay manera que ese resultado sea eficaz. Entonces, este es un llamado a los líderes a ser aún más inclusivos. Ya Rosita nos contará ahora, cuando abordemos el tema en su detalle, cómo lo podemos hacer.
Bailar con la otra persona, como bien decía María Carolina, pues requiere todo el accountability, requiere también de esas competencias blandas que tanto vemos desde el lado de la búsqueda y selección de los talentos, donde decíamos ahora al comienzo que transformamos vidas. Si no estamos en un ambiente colaborativo, en un liderazgo contributivo, en un respeto por el otro, es muy difícil emprender este terreno. Y yo creo que estamos también llamados, este tipo de organizaciones de consultoría y tu fundación, Rosita, y en general todos los que nos están oyendo, a evangelizar un poco. Si nosotros no somos corresponsables de este entrenamiento, porque como bien decías, María Carolina, hay que ayudar a entrenar a la gente y a desarrollar esas competencias blandas, a poder ser más inclusivos, a poder ser más flexibles, más adaptables, a aprender más rápido, a generar unos espacios de conversaciones más influyentes, más incluyentes, a hacer ese seguimiento, a recibir ese feedback, a validar realmente ese accountability y acercarme a ti para ayudarte de verdad, de manera genuina. No todos tenemos las habilidades o las capacidades de ponernos en el zapato del otro, generar empatía, y yo creo que es parte de la responsabilidad de nosotros quienes comandamos organizaciones y lideramos talentos y transformamos vida, ayudar a evangelizar. Esto es una responsabilidad que comprende no solamente la organización, sino que va mucho más allá y tiene que comprender a nuestra comunidad, a nuestro barrio, a nuestra familia, todo el espectro de manera holística que nos circunda para que esa golondrina haga realmente verano con un impacto mayor. Esto suena maravilloso y uno lo único que quiere es verlo en realidad. Nosotros desde la búsqueda lo vemos cada vez más, pero aún muy velado. Hoy nos piden ternas donde haya mínimo una mujer, hoy vemos que reclutan mujeres embarazadas y las aceptan en las organizaciones a los 5 o 6 meses de gestación. Eso suena maravilloso, pero a uno ya eso le parece lo normal y eso debería ser lo más lógico. Tenemos que ir más allá, involucrar la etnia, involucrar el género, involucrar las diferencias de pensamiento, y eso creo que todavía nos falta. Por eso creo que la evangelizada corresponde a quienes creemos que esta realmente es la vía del éxito, y no solamente para encontrar resultados financieros, sino para ser personas felices en las organizaciones, que sin duda será lo que motive a unos resultados exitosos. Quisiéramos bajar esto a una mayor realidad y que la audiencia que nos está aquí hoy acompañando conozca cómo se cuida y cómo se construye ese valor a partir de la diversidad en la práctica. Entonces, Mónica, tenemos unas ganas de oírte porque pues creo que Google para Todos es parte de una marca espectacular y una ayuda en el universo entero para enterarnos de la vida y del mundo en todo su espectro, pues tienen una responsabilidad absoluta y sin duda es un referente de excelencia para este tema de diversidad y de innovación. Cuéntanos, Mónica, cuáles son esas mejores prácticas que Google, porque sabemos que es una de las organizaciones que más se destaca en este sentido, ha facilitado o ha generado para construir estos equipos diversos y para lograr generar el valor a partir de la diversidad, porque estamos seguros que lo que han logrado como compañía y lo que uno oye cuando evalúa a su gente y conoce sus prácticas, pues es maravilloso y sorprendente. ¿Cuáles son esos desafíos? Aparte que nos cuentes los ejemplos, que es fantástico poderlos oír y creo que eso va a ser muy positivo para ilustrar lo que nos contaba María Carolina ya en la vida real. ¿Cuáles han sido esos desafíos y esos errores? Porque al final estamos todos aprendiendo de un mundo que no estaba acostumbrado, o por lo menos nuestros países latinos, como bien lo cuenta María Carolina, a este tema de la diversidad tan expuesto, pero Google ha logrado dar un paso ahí enorme y seguramente ha habido errores y ha habido dificultades que también nos encantaría que compartieras para mostrarle a las organizaciones que no es imposible, pero que tampoco es fácil, pero hay que emprender el camino. Bienvenida, Mónica. Cuéntanos Muchas entonces gracias. de prácticas, por favor. Muchas gracias por tus palabras y sí, ha sido un viaje maravilloso estar inmersa en la cultura de Google durante los últimos años y creo que
aunque no es fácil definitivamente ser coherentes con ese desafío, es un poco más sencillo cuando está incluido dentro de tu misión, porque no es un departamento que se dedica a incorporar prácticas de diversidad e inclusión dentro de tu compañía, sino cuando la misión de la compañía es organizar la información del mundo para que todos puedan acceder a ella y usarla. Está implícito de que todo el mundo se sienta representado en la información que estás organizando y que pueda ser usable para cualquier tipo de persona alrededor del mundo, sin importar género, raza, condición económica, ubicación geográfica, ni ningún tipo de particularidad de ese ser humano, y que efectivamente encuentre en ese servicio representatividad. Entonces, cuando tienes una misión tan amplia y que está tan alineada en la diversidad, pues creces dentro de la cultura con esa forma de ser. No la tienes que adaptar, sino que es implícita dentro de la organización. Y pues me parece muy bonito y muy interesante cuando lo que hace Google es organizar esa cultura de la innovación y de la inclusión en 4 pilares que considera que son estratégicos. Primero es fomentar la curiosidad, y cómo la curiosidad puede hacer fit con una estrategia de inclusión. Pues al final, pues la curiosidad es la chispa de la innovación, y además nos permite entender cómo ven los seres humanos la resolución de un problema desde distintos tipos de ópticas. De esa manera, fomentando la curiosidad, ganamos una gran cantidad de ideas que vienen de distintos puntos de la cadena, y que además fomenta la diversión, que es otro punto en donde conectamos muchísimo con McKinsey desde hace años, y es que pues, al final te trae el disfrute de poder compartir esos distintos tipos de miradas. ¿Qué ejemplo tenemos nosotros asociado a la curiosidad? Y es estar todo el tiempo fomentando romper la rutina, encontrar espacios de diversión y de conversación informal, e incluso encontrar un espacio semanal en donde los fundadores abren un espacio abierto a 100,000 empleados, para que el empleado que está empezando a entrar incluso y tenga una semana y tiene una pregunta que quiere que el fundador le conteste, él ya tiene voz y puede establecer una conversación activa con ese fundador sin tener ningún tipo de sesgo relacionado a su posición, su lugar de origen o el momento en el que se encuentra dentro de la organización. Entonces, promueve activamente la transparencia y la confianza como parte de ese proceso integrador, y lo engloba en una razón de ser, en un belief, que lo llamamos nosotros internamente Googliness, que es buscar que los equipos y la cultura se nutran de personas humildes, curiosas y abiertas, para que sean altamente motivadoras y que prosperen en la ambigüedad y les guste mucho, mucho aprender. Entonces, cuando tú defines de esa manera la persona que entra a la compañía, te alejas de cualquier sesgo consciente o inconsciente y te basan en esos valores fundamentales que nos hace a todos más iguales y más cercanos a lo que somos en definitiva, que somos seres humanos, ¿no? Entonces, el segundo pilar fundamental para nosotros es fomentar arriesgarse, soñar muy, muy en grande, alcanzar nuestros objetivos, experimentar y volver a intentar rápidamente eso, y construir sobre una idea. Eso hace que tengamos proyectos que prosperan y que no llegan a ningún lado, como tal vez las Google Classes, que cambiaron rápidamente de uso y salieron del mercado, o incluso cuando estuvimos lanzando Google Fotos en un principio, en un primer momento a través de inteligencia artificial, nos dimos cuenta que en las pruebas finales de producto, el motor de inteligencia artificial, no te he entendido. Perdón, el motor de inteligencia artificial no identificaba entre una fotografía de una especie animal, no diferenciaba distintos tipos de etnias ni diferentes rasgos personales, porque no tenía sentada en las mesas personas de distintos tipos de origen, de diferentes lugares del mundo, distintas personas con pensamientos distintos, y no estaban representados dentro de esa mesa. ¿Sí? La representatividad era de hombres caucásicos, integradores de contenido, pero no tenían la mirada desde una mujer, de una persona afrodescendiente, de una persona indígena, que trajera
que trajera a la mesa lo que los representaba para poder organizar su información y poder hacer parte del desarrollo. Entonces, esa cultura de la creatividad hace que estemos constantemente creando nuevos productos y que estemos dispuestos a ser exitosos, pero también a fallar muy rápidamente e incorporar nuevos saberes sobre las mesas. Otro punto súper importante es acostumbrar a entregar recompensas psicológicas y emocionales a todas aquellas personas que hacen parte de los grupos de discusión y debate. Si alguien se arriesga, levanta la mano y dice, yo no estoy de acuerdo, pienso que deberías encontrar una manera distinta de resolver ese conflicto, es invitar a esa persona al baile, como lo hablamos hace un minuto, y lograr que ese aporte celebrarlo y buscar que cada vez más personas se arriesguen y que puedan retar el status quo. El otro punto súper clave es la colaboración. O sea, nosotros buscamos conectarnos, hacer sinergias y compartir entre los equipos la mayor cantidad de información posible. Y esto lo hacemos bajo prácticas en donde todas las personas que sabemos hacer algo, así sea una clase de cocina o configurar un motor de inteligencia artificial, dictamos clases internas y compartimos a los demás cómo hacerlos. Entonces, en esta época, por ejemplo, sabemos cómo hacer medialunas argentinas porque la persona que viene de Argentina nos enseña cuál es la receta tradicional en una sesión de media hora y nos comparte a todos cómo lo hace. La persona que viene de Mountain View y que sabe cómo utilizar mejor el correo electrónico hace una sesión para todas las personas de la organización que se quieran sumar y les enseña y les comparte su saber individual, y eso al final hace que haya un conocimiento colectivo muy poderoso. Buscamos también generar algo que se llama serendipia, y nos incitan a buscar conversaciones informales entre personas diversas para encontrar problemas que no sabemos que existen y poder tratar de buscar soluciones conjuntas que salen de la informalidad. Entonces pensamos que hablar con cualquiera de nosotros, poder pedirle una cita a cualquier persona de la organización a través de nuestro calendario, en cualquier lugar del mundo, sin importar quién es su jefe, y en esa cita conocerlo y preguntarle cómo hace su trabajo, es parte diaria de la manera como nosotros trabajamos. Entonces no existe esa sensación de jerarquía en por qué estás buscando hablar con mi jefe. No, yo puedo hablar con tu jefe cuando quiera, o porque una persona de Singapur me está buscando y es probablemente para preguntarme cómo pasar unas vacaciones en América Latina, o tal vez para preguntarme un modelo de pregunta, preguntarme por cómo solucioné un problema. Y al final, buscar que todas esas preguntas puedan tener asociadas una estrategia de medición y de dar respuesta a esa inquietud y cerrar cada uno de los compromisos y crear confianza entre las partes. Entonces, la creación de pertenencia, buscar resolver problemas en conjunto y construir nuevas habilidades hacen que esa diversidad cobre vida y que al interior de nuestras compañías haga que la innovación fluya de punta a punta. Entonces, no es solamente una plataforma interna para enseñar, sino también es una plataforma interna para aprender y fomentar los distintos tipos de iniciativas. Estamos totalmente alineados con McKinsey en términos de que hay que poner un KPI, un indicador de gestión y seguirlo. Nosotros en nuestros procesos de selección buscamos que la mesa sea cada vez más diversa para buscar que podamos tener una muestra representativa. El estado actual del mundo después de post-COVID abren unas puertas de inclusión maravillosas porque ya no tienes que trasladarte de ciudades intermedias hacia Bogotá para poder trabajar en una gran compañía. Puedes empezar a encontrar formas para trabajar de tus regiones, desde los lugares de la ciudad remotos, lograr abrir un espacio de inclusión no solamente de género, sino de condición socioeconómica que permite que esas nuevas personas en el equipo tengan una vida más fácil en términos de incorporarse a una organización, no pasando 3, 4 horas en el tráfico, encontrando alternativas para que puedan vivir en casa de sus padres y cuidadores y realmente encontrando unos espacios virtuales inclusivos muy poderosos. Entonces, digamos que eso es parte de lo que nosotros pues promulgamos y trabajamos todo el tiempo con el ejemplo. Gracias, Mónica. Nos queda de todas maneras esa pregunta importante. Todo eso suena maravilloso y uno quisiera copiarse de todo eso y poder ponerlo a rodar porque suena maravilloso y uno al final lo analiza y son cosas tan básicas, tan esenciales, Sí. como compartir, como cuénteme usted qué sabe hacer mejor de lo que yo sé hacer, como evitar un poco esas jerarquías
y evitar las burocracias, si lo puedo poner en esos términos, y acercarnos de manera genuina a que me cuentes, a que me compartas. Eso de verdad es muy sencillo. Y uno dice, Pero increíble, es y no lo rarísimo hago. porque cuando tú entras, yo me acuerdo la primera semana me decían, por favor, dime en qué te puedo ayudar y yo te ayudo. Y yo decía, ¿esta persona por qué me quiere ayudar? O sea, ¿cuál es su motivación? O sea, eso generalmente te lo dicen como un cliché, oye, si necesitas algo, llámame. Pero ver que la gente está honestamente interesada en que te vaya bien, honestamente interesada en ayudarte, honestamente interesada en impulsarte, en hacerte mentoría para que tu proceso de adaptación no sea tan difícil, siendo como tú dices algo tan absolutamente básico y humano, no estamos acostumbrados a ser tan cercanos y de realmente recibir ayuda y es algo muy bonito. Qué bueno, qué bien. ¿Qué ha sido lo más difícil, Mónica, en este proceso? Porque quería decir al comienzo, para conectar con esta pregunta, suena maravilloso y seguramente una organización evolucionada y madura desde ese mismo reclutamiento del talento, porque eso parte de personas como tú que piensan con esa forma, digamos, amplia, donde todo cabe, desde el respeto y desde digamos, las costumbres básicas de un ser humano educado, y es compártame lo que sabe y construyamos juntos, pero bueno, eso pareciera que no es tan fácil ni tan común para todos. Entonces, bajo ese precepto, ¿qué le ha costado a Google o a quienes han ingresado, a quienes de pronto no tienen esa capacidad? Porque alguna vez conversando estupendamente contigo nos decías casi que el mismo sistema lo excluye, el que no es amable, el que va a ir a respetar al otro sin querer, sin decirle nada, casi que le toca renunciar solito de tu organización porque no cabe dentro de un esquema. Pero ¿qué situaciones o qué dificultades has vivido o ha vivido la organización para lograr realmente llegar a este punto tan maravilloso donde realmente se nota, se ve, se siente que trabajan con un nivel de accountability, de ahí sí bailando, como decía María Carolina, con el compañero rico y pasándola bien? ¿Es tan así? O sea, ¿es tan fantástico como lo cuentas? ¿Qué dificultad Mira, ha sido en en esa ese historia? proceso, pues mira, yo creo que de las cosas más difíciles es realmente encontrar que el sistema es coherente, ¿sí? Coherente en todo punto. Y es, tú puedes ser el rey del rock and roll, o sea, puedes ser el fichaje máximo del equipo, puedes ser ese puntero que mete todos los goles, pero a la menor microagresión, tú puedes salir de la compañía porque la compañía no está no está dispuesta a arriesgar lo que ha construido porque tú no respetas el código de conducta o la manera como las personas entre ti se tratan y se respetan. Entonces, es privilegiar eso por encima de cualquier talento en esa coherencia, es algo que de verdad es maravilloso. Otro tema que es también muy complejo es ser absolutamente transparente con respecto a compensación y beneficio, ¿sí? Y es si tú realmente estás trabajando para que las personas crezcan y sean unos seres integrales, tanto laboral como personalmente, y promueves que solo en el momento en que tú logras esos pasos que tienes que lograr para poder crecer en una organización, mereces crecer, eh, y desempoderas a los jefes. El jefe solo son mentores, pero cuando una persona se postula para ser promovida, pasa por una mesa de 5 o 6 managers que evalúa el impacto de esa persona y su evolución. O sea, una sola persona no comanda tu destino, no dice si tú subes, si sales, si eres promovido, y poder buscar que entiendas que el sistema es justo, que el sistema es transparente y que está siendo evaluado por un panel de personas que realmente te conocen, pues también te genera esa sensación de tranquilidad, confianza y coherencia, ¿sí? Eso desde el punto de vista organizacional. Ahora, desde el punto de vista de diversidad, tenemos unos grandes frenos, o sea, te quiero compartir dos datos, o sea, parecería que con todo esto estamos 50 y 50 en todo, pero incluso en el caso de Google hay un 69% de hombres versus un 31% de personas que se declaran mujeres. Y si ves la brecha todavía sigue siendo enorme en el primer indicador que es género. Y luchamos y trabajamos un montón, pero pues resulta que a las niñas hoy en día, a los 18 años,
no las han ayudado a conectarse con la ciencia y la tecnología, y ellas mismas se han descalificado, y cuando llegas a encontrar en estados y en ambientes de tecnología mujeres que quieran entrar a este mundo, no es tan fácil encontrarlas. Cuando llegas a otro tipo de diversidad como la de etnia, es más complicado todavía. El 59% de las personas en Google son personas blancas. Un 32% son personas asiáticas, hispanas somos solo el 3%. Entonces es supremamente complejo lograr buscar en las bases personas que estén preparadas, como muy bien dice Mackenzie, no es que nos bajen la vara, sino que nosotros como América Latina estemos a la vara de poder entrar y ser competitivos y poder entrar a la posibilidad de participar en una mesa de discusión y debate en donde tengamos las mismos skills y las mismas características que cualquier profesional alrededor del mundo. Y por ahí pasan las políticas de bilingüismo, por ahí pasan los estándares de educación en herramientas STEARN. Entonces son temas muy complejos, ni siquiera una compañía como la nuestra las tiene totalmente chequeadas. Lo que pasa es que trabajamos todos los años para que ese 59% se convierta el próximo en un 56% y el próximo un 54%. O sea, incluso hay estudios de que si lo hacemos muy, muy, muy bien en términos de género, nuestras nietas van a ver ese 50%, pero nuestras nietas, no ni siquiera nuestras hijas. Entonces, por eso no podemos negociar o no podemos bajar la guardia. Qué bien, Mónica. Gracias por esa respuesta. Mi doctora Rosita, tenemos un reto violento, porque ¿cómo hacer para evocar un poco esa coherencia que plantea Mónica? Que los sistemas internos de nuestras organizaciones y el manejo de los líderes sean más justos. ¿Cómo hacer para generar una mayor coherencia? ¿Cómo hacer para que nuestros líderes impacten con una mayor transparencia? ¿Cómo hacer para que nuestros líderes trabajen para otros de una manera genuina? Y yo quisiera conectar esto preguntándote, Rosita, para ir concluyendo y dejar al equipo y a nuestros participantes que hagan las preguntas, que me parece fundamental. ¿Cómo has vivido tú en estos 11 años y cómo ha aprendido Origen durante todo este tiempo acompañando a los líderes de diversas razas, etnias, incluso discapacidades, a construir esa confianza que al final del día es la que resignifica la diversidad, y que has tenido ejemplos tan exitosos para poner de verdad sobre la mesa que sí se puede? Porque, sin embargo, Mónica dice, nuestros nietos son los que van a ver esto, y qué dolor que no podamos acortar este tiempo. Yo me resisto a creer que no podamos hacer algo antes, y yo creo que tu ejemplo y lo que hace Origen nos puede generar una respuesta de pronto que pueda contribuir a que esta distancia de lograr la diversidad de verdad, de corazón, sea mucho más pronto. Cuéntanos esa experiencia y concluyamos a partir de ahí para darle la palabra a nuestros participantes. Rosita, gracias. Gracias. Y bueno, yo oyendo a María Carolina y a Mónica, creo que damos la mirada de Origen como complementa, yo siento, esta conversación, porque es qué podemos hacer con los líderes para que desarrollen esas competencias, para que en el día que tengan que realmente estar ahí en sus equipos, esto suceda. Un poco, Mónica habla mucho desde la cultura de la organización. Nosotros nos hemos puesto desde que empezamos en Origen el gran reto, y es cómo ayudar a fortalecer a líderes con alta capacidad de generar impacto y cómo desarrollar esa competencia de generar valor en la diversidad y cómo de resignificar la diversidad. Y yo empezaría, yo creo que el primer punto es que somos muy ciegos al tema de diversidad. Yo creo que como que no sabemos lo que no sabemos, básicamente. La diversidad es un tema que ha sido muy tabú. Yo me acuerdo como, pues, como chiquito uno, mamá, esa porque es negra, eso no se dice, no hay que hablarlo. Y hay una cantidad, por ejemplo, en Colombia el tema socioeconómico, en otras partes es el tema más racial. Entonces yo creo que por un lado hemos crecido como por compartimientos, como por como por grupitos. Y hoy en día las redes sociales además más nos terminan mostrando solamente nuestro mundo. Entonces yo creo que la manera en que crecemos, la manera que educamos en los entornos sociales en los que estamos, termina definiendo una forma de ver el mundo que es muy chiquita.
y terminamos convencidos que esa forma en la que yo veo el mundo es lo que hay y es lo que es. Entonces yo diría que para nosotros uno de los principales caminos, y pues ahí está la esencia de la apuesta de origen, es si yo quiero que tú resignifiques la diversidad, tengo que mostrarte otras miradas del mundo. O sea, ¿cómo hacemos para que no sea que yo voy a hacer una visita a una comunidad para conocer cómo es la realidad de Cazucá, sino yo puedo conversar de tú a tú con el líder de Cazucá? ¿Cómo puedo conversar de tú a tú con el líder sindical? ¿Cómo puedo acercarme al mundo, por ejemplo, los líderes comunitarios que son maravillosos, a los políticos? ¿Cómo yo puedo dejar de hablar de los políticos y realmente tener conversaciones y experiencias profundas con ese mundo que me permita de alguna manera poder desarrollar esa empatía? Yo creo que uno nunca se pone realmente en los zapatos del otro, eso es imposible, pero tratar de poder entender qué hay desde el otro lado. Entonces, yo diría que lo primero que hemos hecho nosotros en Origen es armar espacios de aprendizaje totalmente diversos, en los que está desde un gerente general, al lado está el líder del sindicato, al lado está un líder desmovilizado, un militar en rol de liderazgo, un político, todos juntos, y que es parte importante, como que le voy a hacer mucho énfasis, y es cuando yo llego y me quito la etiqueta. O sea, yo llego representante de una diversidad, pero de ahí en adelante me quito la etiqueta, ya soy Rosita, Marta, Carolina, y como ser humano empiezo a construir. Cuando hablamos en las organizaciones, una de las invitaciones que le hemos hecho a muchos de nuestros aliados y clientes es: cambiemos la forma en la que normalmente hacemos programas de liderazgo. Entonces, normalmente es: no, ven y nos haces un programa de liderazgo para vicepresidentes. Ahora hazme uno para gerentes tipo 1, otro para sindicatos, otro para directivos tipo 2, y terminamos los mismos con los mismos hablando de lo mismo. Entonces, gran parte de la invitación que les hemos hecho es, pues además si entendemos que liderar implica liderar diversidad. Yo pocas veces lidero a los parecidos. A mí me toca liderar la operación, o a mí me toca liderar el sindicato, a mí me toca liderar personas de diferentes géneros, de diferentes razas. Cómo armamos espacios de aprendizaje muy diversos. Por ejemplo, en las universidades, retando absolutamente el sector educativo, hemos hecho programas, por ejemplo, con la Nacional, que mezclamos a la decana con profesores y con estudiantes en el mismo programa durante 5 meses. Aquí está Karin de Home Center, en el que estaba todo el equipo directivo y muchachos de almacén, capitalizando además toda esa diversidad que traen las nuevas generaciones, que a veces no las entendemos, pero es que incluyámoslas en la conversación, ahí aparecen las posibilidades. Yo creo que por el otro lado, para mí el segundo punto fundamental es: si queremos líderes que puedan generar valor en la diversidad, sí o sí tiene que empezar por un proceso profundo de autoconciencia. De alguna manera, la forma en la que me educaron, las historias con las que crecí en mi familia, en mi cultura, los grupos a los que pertenezco, como que han marcado las gafas con las que yo veo el mundo. Pero yo la gran parte del tiempo no soy consciente qué gafas tengo puestas. Entonces, si yo quiero que un líder, por ejemplo, no sea discriminatorio o realmente valore esa diversidad, pues tiene que ser muy consciente cuáles son sus propios filtros, cuáles son sus propias creencias que limitan su capacidad de relacionarse a otros, cuáles además los filtros con los que sí o sí el mundo me ve a mí. Que eso fue para mí una de las grandes aprendizajes hablando de diversidad, es no pelear que, por ejemplo, en mi caso, nosotros que trabajamos con líderes tan diversos, pues a mí no hay manera que no me vean como Rosita, ejecutiva de clase alta. Así yo peleé. Yo no me puedo quitar esos filtros, pero puedo ser consciente que, dado esos filtros y esos grupos a los que yo pertenezco, genero una realidad, y puedo ser responsable y hacerme cargo de qué hacer con esto. Nos ha tocado muchos, por ejemplo, hombres ejecutivos que dicen: oiga, pero si yo soy de puertas abiertas, yo no entiendo por qué, pero nos damos cuenta que él es jefe, hombre, de pronto de un estrato socioeconómico alto, en un equipo de operación pura de planta de mujeres. Pues claro, hay algo que representas que hace que ese relacionamiento no sea tan fácil, y uno puede, si uno deja de ser ciego a esa dinámica, puedo trabajar sobre ella. Entonces, para mí, como digo, un proceso muy importante de autoconocimiento. Tercero, yo creo que gran parte de la apuesta de Origen es como que a nosotros nos han enseñado, por un lado, a negar que hay diversidad. Entonces, no, pero en el fondo todos somos seres humanos. Claro, o sea, al final la apuesta de Origen es llegar allá. Pero igual los diferentes grupos a los que representamos implica
que tenemos diferentes formas de ver el mundo, diferentes formas de relacionarnos y en la manera en que no podamos aceptar que esa diversidad está, no podemos trabajar sobre ella. Pero después, si de pronto, bueno, el peor de los casos es cuando yo quiero acabar la diversidad, que es lo que pasaba pues con los nazis, pero si vamos que esa que es el extremo, el siguiente paso es la niego. En el siguiente que nos han enseñado normalmente que eso es la mejor opción y es hay que respetar la diversidad. Pero respetar la diversidad de alguna manera es, hay algo de lo tuyo que no me gusta tanto, pero te respeto. Y creo que el valor aparece cuando yo no solamente respeto que eres distinto, sino valoro que eres diferente. Y realmente, y tú lo traías, me encanta, Mónica, porque yo estoy totalmente de acuerdo que el paso es la curiosidad. O sea, cuando yo genuinamente miro ese otro distinto con curiosidad, es donde aparecen las posibilidades. Y voy a hacer énfasis en algo que me parece que es fundamental, y Mónica también lo traía, si era, digamos, como todo lo que aparece en un espacio en términos de potencial, de construcción, de desarrollo y de felicidad, cuando yo me puedo mostrar auténticamente al mundo. Normalmente lo que vemos que pasa en las organizaciones y en los equipos, pues yo antes de este mundo trabajé 17 años en empresa también, es que de alguna manera nos terminamos, el jefe termina como armando un equipo muy parecido y siempre hay diversidad en una organización, pero esas voces distintas rápidamente aprenden a jugar el juego del equipo. Entonces al principio de pronto tienen esa capacidad que en Google promueven y es de traer esa voz diferente, pero si no hay eco, lo que termina es que, pues, como digo, después de unos meses dice, yo mejor juego pasito y juego el mismo juego y se perdió todo ese potencial que hubiera podido aparecer. Pero, ¿qué se requiere para yo poder aparecer genuinamente? Además de una cultura, pues, que ya es cuando uno está en organización, que yo creo que ahí tenemos que apuntarles todos, es yo no me muestro genuino donde no siento que hay confianza. Y yo creo que ese ha sido para nosotros el aprendizaje más importante en estos 11 años. O sea, nosotros armamos esos grupos que nosotros siempre decimos que eso parece como un salpicón, es como el primer día todos se sienten como a vivienda, yo qué estoy haciendo aquí, pero que pasen de ahí a sentirse una comunidad realmente de aprendizaje solo es posible si le damos espacio y tiempo con intención a construir confianza en la diversidad. O sea, cuando nosotros generamos espacios profundos de conectarme como personas humanamente, en la cual yo pueda verte más allá de lo que representas, cuando puedo darme cuenta que tú también tienes hijos y también sueñas y también tuviste una pérdida y también tuviste un éxito y hiciste la universidad y también es tu logro, bueno, cosas que nos unen como personas, ahí aparecen y empiezan a tejerse esas redes de confianza que permiten y facilitan que la diversidad aparezca. Entonces, para terminar, como dos cosas que me parecen muy importantes es, uno, nosotros estamos convencidos que sí es un tema que se tiene que desarrollar esa competencia, o sea, como que normalmente no nos la han enseñado, por todo lo que mencionaba, y que necesitamos que nuestros líderes, un poco para que no pase lo que diga Mónica, porque si estamos generando una cultura que promueve toda esta diversidad y un jefe es incoherente su comportamiento, pues hasta ahí llega todo el esfuerzo. Necesitamos acompañar a nuestros líderes a desarrollar esa competencia y, como digo, ojalá les demos la posibilidad de conectarse con mundos distintos y de tener experiencias que les abran el mundo. Yo creo que una de las cosas más valiosas para mí veniendo del sector privado, yo venía del sector privado en construcción 17 años, y era como, como si el mundo fuera ese. El mundo es sector privado, primero, absolutamente ciega al sector público, a lo que pasa en el sector comunitario, como que los otros sectores parece como que todo fuera ladrillos, básicamente. Y creo que nosotros en las empresas, y ahí todavía me pongo yo en las empresas, tenemos una inmensa oportunidad de salirnos de nuestra cajita, de salirnos de nuestro entorno. Por ejemplo, tenemos a todas nuestras comunidades, ahí hemos hecho un esfuerzo súper apasionante con muchos de nuestros aliados, y es, si yo me quiero relacionar genuinamente con mis grupos de interés, pues no se trata con que me hagan un estudio de mis grupos de interés de cómo son las comunidades y vengan y me lo presenten a la sala de juntas, sino qué me pasa si yo voy a vivir una experiencia con mis grupos de interés. Por ejemplo, con el Grupo Energía Bogotá estamos haciendo un programa que mezclamos 50% ejecutivos del grupo y 50% líderes de la comunidad de Macheta, de Cogua,
Entonces, no solamente me permite entender cuál es la realidad para construir confianza y para realmente generar valor en ese relacionamiento, sino yo creo que para los ejecutivos esas experiencias realmente les abren el mundo y aparecen posibilidades de ver cosas diferentes. Y ahí voy a cerrar. Yo creo que pues, fue como abrimos en un mundo que está cambiando a esta velocidad y con estos retos, como que adaptarnos, reinventarnos, ser innovadores ya no es una opción, sino toca y cada vez más rápido. Y creo que la diversidad definitivamente es un detonante de innovación como Google nos lo ha enseñado. Me encanta a mí cuando encontramos el estudio de McKinsey, fue como, qué delicia este regalito que nos da McKinsey de mostrar desde lo cuantitativo lo que nosotros veníamos viendo. Y creo pues que esta pandemia nos permite, por ejemplo, en la virtualidad unir equipos mucho más fácil de lo que antes pensábamos que eso era como algunas empresas que lo podían hacer. Y pues creo que hoy en día experimentar y lanzarse al agua, un poco con esa cultura que tú dices, Mónica, de lanzarse a experimentar sin tanto rollo, la virtualidad también lo ha facilitado. Entonces creo que es un momento infinitamente retador, pero por el otro lado que nos trae unas posibilidades maravillosas. Y que creo que toca es como tomar esa decisión y como decías tú, Marta, volvernos evangelizadores y saber que para aprender a construir valor en la diversidad toca lanzarse y hacerlo con conciencia y ponerle indicadores, como dice Mackenzie, eh, y seguir como compartiendo estas prácticas, porque si ya las de Google nos los pueden ir trayendo, pues uno no se tiene que inventar la rueda, sino empezarse a inspirar de los que van más adelante pues para cada uno encontrar su camino. Así es, Rosita. Definitivamente una responsabilidad enorme y si uno va un paso atrás, digamos, en la Fundación Origen, como dices, reúnes una cantidad de líderes completamente distintos, donde hay una diversidad impresionante. Yo actualmente estoy viviendo felizmente esa experiencia y absolutamente complacida de ver mis compañeros, cómo piensan, cómo sienten. Eso ha sido de verdad la mayor contribución y valido la teoría que esa curiosidad es la que hace la diferencia. Valido la teoría que salirse de la caja hace toda la diferencia y valido la teoría que hoy innovar y hacer las cosas bien no es suficiente. En ese sentido, creo que doblemente responsables cuando no solamente recibimos en estos grupos a nosotros mismos para crecer como personas y dar un paso consciente y contribuir. Cuando uno está del otro lado, en el caso nuestro de Aristos, buscando un poco el mejor talento o las personas idóneas para la organización, es responsable poderles decir a estos líderes la importancia de desarrollar esas competencias cuando ya están dentro de la organización, de evaluar a su gente, de medirla y de ponerla a favor de estas realidades. Y por otro lado, cuando ayudamos a armar esos perfiles de puesto de trabajo, poder hacer conciencia nosotros desde este lado y decirle a los líderes, sacarlos un poco del cliché y de la caja, venga que es que un discapacitado puede estar acá, una etnia puede estar acá, un género A o B o C puede estar acá. Y si me preguntas, o si les cuento más bien, hemos encontrado en los últimos años y ahora en pandemia, yo creo que con mayor, digamos, rigor, y ojalá muy pronto podamos tener esa estadística para compartirla. Esta virtualidad, como decía Rosita, ha servido muchísimo y la pandemia ni se diga para ser mucho más flexibles en los perfiles. Y hoy los gerentes están y los líderes entendiendo que si no tenemos un espacio de contribución, de generar confianza, de una comunidad de aprendizaje, de un crear espacios estratégicos, de una empatía, de una responsabilidad de aprendizaje para todos y de entrenamiento para todos y de espacios justos, como lo decía el estudio de McKinsey, como lo avalaba Mónica. Y más allá de eso, si no tenemos habilidades de aprendizaje rápido, adaptabilidad, resiliencia, esas famosas competencias blandas, va a ser muy difícil. Con esto solo decirles que cada vez menos estamos encontrando ese número uno en los perfiles de competencias técnicas y duras que siempre han sido determinantes, entiéndase academia, estudios, experiencia, idiomas, etcétera, que son muy relevantes y jamás perderán el peso específico que requieren. Si no tenemos todo esto que estamos hablando, es muy difícil prosperar. Entonces yo creo que
el nivel de conciencia, el nivel de impactar a los líderes, ayudarles a generar esa confianza, Rosita, desde tu lado y desde el nuestro, ayudando a buscar esos perfiles y ayudando a evangelizar esos gerentes, porque reitero, no es recibir los mandatos, no es recibir tu grupo de líderes lo que nos lleva a una labor puntual, es mucho más allá. Venga que esto es pensando, esto es con conciencia y esto es estando realmente convencidos, si no, no lo vamos a lograr. Y la vida nos puso hoy una pandemia de pronto para acabarlo de entender y hemos encontrado unas sorpresas maravillosas. Como les decía ahora, hoy felizmente vemos en la región de nuestro negocio vinculando mujeres embarazadas con 5 meses en cargos estratégicos. Hoy Unilever nos exige 1 o 2 mujeres por terna. Hoy vemos discapacitados en las organizaciones haciendo funciones distintas y creando espacios distintos, pero estamos lejos y esperemos, Mónica, que no sean los nietos los que vean estos resultados, porque estamos seguros que contribuyendo al menos a partir de este tipo de espacios, generando conciencia y a partir de este minuto oyendo preguntas para ver qué más podemos hacer y cómo documentamos mejor estos espacios. Y ya para cerrar, teniendo la realidad de McKinsey con unas cifras y no solamente desde lo cualitativo, sino cuantitativo, uno poder decir que además, señores empresarios, esto impacta no solo en la felicidad, eso sonaba muy etéreo y a un ejecutivo o líder financiero eso le sonaba a Hello Kitty. No, 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 venga, que es que esta diversidad y esta felicidad resulta que sí le impacta en su PIG. Y venga, le digo que los números aquí no los están contando. Eso realmente es un hallazgo espectacular, es un momento de verdad importante que ojalá todos estos 60, 70, 100 personas que nos están oyendo en este momento lo pongan a rodar, porque aquí ya viene un granito de arena. Rosita. Sí, iba a decir dos cositas que se me olvidó que me parece importante. Uno, un tip que me parece que es un gran aprendizaje cuando queremos empezar a traer más diversidad, es esa persona sola distinta, es muy difícil que ponga la voz. Entonces, si yo quiero armar grupos diversos, una recomendación es, si yo quiero traer etnia, pues si yo pongo una sola persona de raza negra en un grupo de blancos, es difícil que se sienta cómodo. Si yo quiero una única mujer en un grupo de solo hombres, es difícil que ponga su voz. Entonces, en términos generales, facilita que la diversidad aparezca cuando les pongo por lo menos su par, en el que haya como un parchecito con el que yo me pueda sentir que hay alguien más que representa esa diversidad. Eso como un tema pues muy práctico de cómo ir avanzando en ese camino. Y yo creo que un mensaje que no quiero que se me olvide era central, y es más allá del liderazgo en la organización. Hoy estamos enfrentando uno de los momentos más retadores del país y del mundo. Y para sacar adelante a Colombia, no podemos estar los mismos con los mismos. No podemos pensar que solamente yo con mi empresa voy a salir adelante. Creo que esta es una situación que nos llama a todos a colaborar, a entender que seguramente nos toca colaborar con nuestras empresas que antes competíamos, ahora cómo sumamos esfuerzos, que necesita el sector público, el sector privado y el sector social colaborar para salir adelante. Entonces yo creo que esta es una conversación que trasciende los resultados financieros de una empresa y realmente en este momento y gran parte, digamos, de la invitación de Origen es sacar adelante a Colombia va a requerir de todos y de todos colaborando, articulándonos, poniendo cada uno lo mejor que sabe y para eso tenemos que dejar de separarnos porque somos distintos y entender que esta diversidad es realmente uno de nuestros grandes activos en las organizaciones, pero igualmente para el país. Y yo creo que cada uno de nosotros, así como somos evangelizadores hacia adentro de buscar diversidad, somos evangelizadores en la forma en la que hablamos, que ojalá la forma en la que hablemos no se pare sino una, en la forma en la que preguntamos mucho más para poder entender a ese que tiene esa visión política que nos parece tan absurda, en la forma de que no nos dejamos sesgar solamente por lo que nos muestra un medio, sino buscamos más información para ampliar nuestra mirada. Creo que ahí tenemos una capacidad inmensa digamos, de manera concreta de aportar y creo que tenemos un reto como país y una oportunidad como país de unir esta diversidad para que realmente Colombia salga adelante y que salga más fortalecida, mucho más innovadora, valiente después de esta pandemia. Entonces yo creo que ese para mí también es una invitación muy importante como parte de este espacio. Así es, Rosita. Bueno, pues nos quedan unos pocos minutos, 15 según nuestra agenda. Entonces,
damos el espacio a nuestros oyentes para saber si tienen inquietudes, preguntas, aprovechar a nuestras panelistas y este momento pues con organizaciones de la talla de McKinsey, de Google, sentados a la mesa, pues creo que pueden ilustrarnos también de información muy relevante. Si alguien incluso quiere presentarse en pantalla, Rosita, no sé cómo quieres que lo hagamos también para que hagan las preguntas en directo, me parece buenísimo verlos. Mucho más rico que el que quiera pregunte y así vamos, como digo, vamos construyendo aquí pues yo me voy a lanzar ahí de groserísimo, pero voy a hacer una reflexión y más que una pregunta, una reflexión chiquita que compartimos con Rosita, y es, digamos que a mí me impresionó la presentación que hizo María Carolina, ¿puede ser? Sí. Sí. Y en el sentido de que con Rosita venimos debatiendo mucho que todo esto tenga un impacto en el crecimiento de las organizaciones privadas, sociales, ambientales, gubernamentales, porque es que sin crecimiento es complejo. Digamos que esto sin que haya una redundancia en el crecimiento de todo tipo de organizaciones y crecimientos exponenciales, pues nos quedamos como el perro girando en 3 círculos para podernos acostar, versus ir hacia allá. Y la reflexión que traigo es que me parece maravilloso este foro de cómo traen un recurso como la diversidad desde una capacidad de liderazgo puesto en práctica para literalmente doblar nuestras organizaciones, triplicarlas o multiplicarlas por 10 en sus impactos. Y repito, una organización social, una organización ambiental, una organización religiosa, una organización gubernamental o privada. Esa era mi intervención y felicitarlos y agradecerles por el espacio. Gracias, Juan. Muchas gracias por tu intervención. Qué importante. ¿Alguien más que quiera Paula, salir de pantalla? Acá estoy mirando. Paula levantó la mano, Paula Valentina. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias a la Fundación Origen por espacio. No sé si me escuchan bien. Sí. Sí, acá está lloviendo. Me presento, mi nombre es Valentina Martín. Yo soy egresada de la segunda corte de LUT, Liderazgo Neantino Transformador de la Fundación Origen. Y actualmente hago parte del programa acelerador de carrera de McKinsey para talento diverso. McKinsey nos dio también este programa de mentoría hasta febrero. Entonces, como ven, soy una fiel convencida también con la formación que he recibido de la diversidad y el valor que tiene esta. Acá veo a Juana, muy feliz también de verla, porque yo estudio en la Nacional y en los Andes. Cuando tuve este programa, me dio la curiosidad de saber por qué en la Nacional, pues mis compañeros también muy talentosos no tenían estos espacios, porque pues básicamente la formación recibía más técnica, clases. Entonces, pues Juana, con el apoyo de ella pues y la gestión absoluta, se dio esta oportunidad y me hace feliz ver que estos dos mundos que parecían distintos, la universidad privada y la universidad pública, se pudieron también conectar y darse cuenta que son muy complementarios. Y como ven, pues en las iniciativas que se están gestando, pues trato como de conocerlas porque valoro la diversidad en todos los aspectos y quisiera saber qué están haciendo las organizaciones, Google, bueno, McKinsey, Origen en el futuro, cómo ven con estos retos los nuevos proyectos en torno a diversidad que planean hacer en este futuro cercano. Gracias. Entonces parece que esta es una pregunta para ti, María Carolina. ¿Qué le puedes contar a Paula? A ver, ¿qué te cuento? Yo creo que McKinsey pues sigue trabajando con un compromiso muy fuerte de cara a la diversidad. Yo creo que por un lado, internamente, pues un esfuerzo también, digamos que muy explícito, como decía Mónica, de tener una mayor equidad en términos de, digamos, no solamente de representación femenina, sino también de, digamos que de raza y de orientación sexual. O sea, al final un esfuerzo yo creo que muy fuerte de capacitar a los líderes y a las personas en general sobre estos temas de sesgos, ¿no? Y creo que había también una pregunta en el chat sobre herramientas para
para evitarlos. Yo creo que lo más importante es hacer esos sesgos inconscientes conscientes, ¿no? O sea, yo justamente ayer estaba tomando un entrenamiento que nos tocó hacer con una prueba se llama la IAT, ¿no? Implicit Association Test, que es una prueba de Harvard. Y justamente pues estaban hablando sobre por ejemplo, los sesgos hacia temas y preferencias de raza, ¿no? Y te preguntan a ti adelante si tienes alguna preferencia sobre la raza negra y la blanca, y tú lo contestas, digamos que muy honestamente, y luego haces la prueba y te das cuenta, digamos, de que tienes una cantidad de sesgos implícitos que no sabes. Entonces yo creo que muy sobre la línea de Rosita, mucho tema de autoconocimiento de la gente en general, pero al mismo tiempo mecanismos que permitan a las personas ser conscientes y capacitarlas en cómo manejarlo, ¿no? Entonces, nuevamente también con el caso de las mujeres, al final también está este sesgo de que si una mujer no es asertiva, entonces necesariamente la asocian con que es agresiva. Si digamos que no es clara en lo que dice, entonces no tiene energía, digamos. Y eso, por ejemplo, en los comités de evaluación, por más de que exista un panel, ¿no? Independiente de gente que no tiene exposición a uno, esos sesgos salen pues digamos que por la manera como se presentan las discusiones. Entonces, el hecho también de que uno sea consciente de eso y se pueda hacer la pregunta de, ok, si esta persona no fuera mujer o si esta persona no fuera negra, yo estaría interpretando lo que me están diciendo de la misma manera, y tener casi que un observador neutral en la sala que esté como que llamando o poniendo como en evidencia cuando se presenten ese tipo de sesgos, es tremendamente valioso. Entonces yo creo que es un tema de capacitación y de mecanismos de refuerzo que pongas tú en el día a día para seguir moldeando esa cultura que permita, digamos, que llegar a esa mayor diversidad e inclusión. Ahora, de cara al reto que estamos enfrentando como con la pandemia, un nivel de preocupación muy alto. El estudio no se ha hecho en Colombia, pero se acaba de cerrar el Women in the Workplace 2020, que también lo corre McKinsey en Estados Unidos, y 1 de cada 4 mujeres está pensando en salir de la fuerza laboral o poner su carrera en pausa. Y eso, digamos que es tremendamente asustador, porque todos los beneficios que se han, digamos que alcanzado, los logros que se han alcanzado hasta el momento, digamos que están en riesgo. Y en el fondo es, digamos que trabajar muy activamente también en políticas o en ayudas que ataquen la causa, ¿no? Raíz del estrés que están viviendo, ¿no? Las mujeres o en general los perfiles más diversos a causa de esta pandemia. Entonces, pues también mucha comunicación, muchos beneficios realmente bien pensados. Creo que hay un camino enorme por trabajar aún. Qué importante. Gracias, Paula, y gracias, María Carolina, por la respuesta. Aquí me dan la buena noticia que tenemos 15 minutos más y hasta otros tantos, sí, tal vez 19 minutos. Eso es un tiempo importante. Aprovechemos si tenemos más preguntas, y ver en pantalla es ideal para podernos, como dice Rosita, seguir conectando de esta forma. Y aprovechemos igual a nuestras panelistas que tienen tanta información y tanta historia en sus hallazgos, en sus estudios, en sus vivencias, que de verdad aprovechemos. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, compartir o preguntar? Yo sí tengo un comentario. Primero que todo, muy interesante la charla, gracias a Origen y Aristos. Uno de los temas que yo he visto en ciertos momentos es que las minorías como que ellos mismos se discriminan. Hemos tratado de hacer como de los líderes, incluirlos, pero como dices tú, cuando invitan al baile, ellos van y como que no se sienten a gusto. ¿Cómo hacemos para que esto sea en 2 vías? Que capacitemos a los líderes para que no haya esa discriminación, pero también a las minorías para que no se sientan discriminados en todo momento. Uno a veces ve, digamos, de personas de bajos cargos, los mensajeros,
o otros lo invitan a reuniones de planeación estratégica y esa parte, y se sienten como incómodos en su momento, o lo mismo que estaban diciendo ahorita, los de la universidad pública con las universidades privadas, los de las universidades públicas a veces como que se sienten que no están en eso. Entonces, ¿cómo lograr que eso sea en dos vías? No solamente capacitar a los líderes, sino a las minorías, poderlas incluir y que ellos se sientan incluidos en ese proceso. Yo quisiera ahí aportar, porque yo no me considero experta, yo creo que es un tema en el que llevamos 11 años y todavía hay demasiado por aprender. Pero esa pregunta que tú haces me la hacen mis hijos todo el día. Ay, pero es que también es del otro lado, y yo también me siento excluido desde el otro lado. Y yo creo que una de las cosas que digamos ha sido como mi aprendizaje y nuestro aprendizaje en este tema es las minorías por naturaleza se unen, porque claramente acá está totalmente relacionado con temas de privilegio y de poder. Entonces es normal que pues esa persona, si tú invitas al mensajero a una reunión donde hay muchos directivos, es normal que esa persona se sienta incómoda, y por eso digo, ojalá que yo nunca esté solito, esa única persona que trajimos de diversidad, si nos haya ese grupo. Desde nuestra mirada, primero, aceptar que es normal. O sea, no es que ellos me estén discriminando, sino como hay un ejemplo que hablan mucho de las personas que saben de diversidad, y es, los hombres nunca hablan, nosotros los hombres, las mujeres se hablan, nosotras las mujeres, porque las minorías siempre tratan de volverse en grupos. Los blancos nunca dicen nosotros los blancos, sino nosotros los negros. Y eso es como parte normal de una dinámica de diversidad, es simplemente reconocer que es así. Desde nuestra mirada y desde nuestra experiencia, ¿qué ayuda de alguna manera a romper? Es conectarme a nivel humano en eso que sí somos parecidos. Que es cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un ejercicio al inicio, en las primeras siempre sesiones se llama el libro de la vida, en que preguntamos sueños, preguntamos los momentos más difíciles, los momentos más felices, de lo que me siento profundamente orgulloso. Entonces, cuando hay esas preguntas en las que todos cabemos, a quienes les está costando más trabajo entrar, les queda más fácil aparecer. Entonces, yo creo que para contestarte tu pregunta, yo creo que es uno saber que es normal, que eso es parte de una dinámica de diversidad, y que el trabajo se tiene que hacer, o desde nuestro camino lo que hemos visto es fortalecer conversaciones personales que abran puentes humanos de conexión, en los que a mí se me olvida que tú eres jefe, o tú eres clase alta, o tú eres blanco, y yo puedo estar como Rosita, Pedro y Manuel. Así es, Rosita. Es cuestión de ponerlo en perspectiva y saber, para darle la tranquilidad a Luis Carlos, que es normal. Yo creo que cuando uno oye eso que estás diciendo tú y yo, me pongo en los zapatos de Luis Carlos con la pregunta que hace y como que me relajo. Digo, oigan, ¿sabe que sí? Pues estamos en un lugar donde llegamos en el mundo y donde nos correspondió, y contra eso no podemos pelear. Pero sí tenemos la capacidad y la conciencia, es lo que le entiendo a Rosita, de poder involucrar al otro desde lo básico, desde sus sueños, desde sus inquietudes, desde que tiene los mismos problemas que yo tengo con familia, con pareja, con hijos. Venga, que a usted también le pasa lo mismo, y en la medida en que compartamos eso, se sensibiliza esa relación, y lo que entiendo, Rosita, se puede empezar a construir distinto. ¿Es así? Sí, tal cual. Bueno. Yo quisiera compartir una pregunta. Claro que sí, adelante. Mónica, después Marce, y había otra persona, si quieren, para poder... Sí, Ana Carola. Ana Carola. Ok, yo quisiera solo compartir un par de cosas. La primera está relacionada con los espacios de poder, ¿sí? Generalmente en las organizaciones tradicionalmente hemos establecido una estructura no verbal sobre los espacios de poder. Son el espacio donde se sientan los managers, las oficinas que tienen puerta, los cubículos que son más altos, el café se la llevan al director general a la oficina, las demás personas toman en su propio vaso en la cocina. Hay una cosa maravillosa en términos de la no comoditización del espacio relacionado a espacios en Google, en donde desde el primer momento en donde una persona de servicios generales, el intern que acaba de entrar de la universidad pública, la persona que acaba de entrar en nivel 2 dentro de la compañía, se siente exactamente en el mismo espacio en el que se siente el presidente de la compañía. Comparte la misma cocina, le sirven la misma comida, conversa en una mesa común en donde todos tomamos el café.
comparte los mismos espacios de recreación y de conversación, tiene los mismos beneficios del presidente de la compañía y son totalmente abiertos y generalizados, están en una página web interna. Entonces, cuando tú quitas el comodín del poder y cuando los incluyes genuinamente desde la manera como se vive la cultura dentro de la compañía, es más fácil encontrar espacios en donde todos nos sintamos cómodos, ¿sí? Entonces hay que hacernos ese tipo de preguntas. ¿Cómo están construidos los esquemas de poder dentro de nuestra organización? ¿Y cómo puedo generar espacios que no sean las juntas directivas o de repente no sea planeación? Porque si tú no compartes habitualmente con los demás y estás entrando a un grupo para sentirte incluido y te preguntan, oye, Juan, a propósito, ¿tú qué piensas? Juan no se siente cómodo y con la confianza de contestar. Es algo que se construye desde la cultura general. Entonces, eso puede ayudar mucho. Y otra cosa que les quería compartir es que los grupos de menor representación dentro de nuestra compañía nos asociamos formalmente. Entonces, hay un grupo de menor representación que somos las mujeres, que tenemos un grupo que se llama Women at Google. Tenemos un grupo de graylers, o sea, las personas que tenemos ya el pelo gris, porque somos de menor representación, porque las personas mayores de 40 años en una compañía tecnológica somos minoría. Las personas LGTBIQ tienen un grupo de representación minoritaria y tienen unos espacios específicos para que se reúnen, para que colaboren y creen nuevas propuestas, nuevos proyectos, para que tengan voz al interior de la compañía. Y se promueve activamente que tengan ese espacio de discusión y debate. Eso también ayuda a construir confianza y acerca esos dos mundos desde, nuevamente, la construcción de una colectividad en donde no importa si somos 100,000 y de esos 100,000 hay 70 grupos de menor participación o de participación minoritaria, ¿sí? Entonces, nada, solo esos 2 tips. Te voy a ayudar con las personas que veo. Estaban a Carola, Marce, Marta Molano y Laura Salamanca, como en este orden para que todos puedan. Yo aquí te voy mirando pantalla, Marta. Gracias, Rosita. Bueno, siendo el proceso de selección uno de los principales habilitadores para todos estos temas de diversidad y de inclusión al interior de las compañías, aparte pues de lo que nos ha comentado Mónica, que son prácticas exitosas, ¿qué otras prácticas ustedes conocen en las compañías que sean buenos referentes para digamos que posibilitar este gran proceso? Y de igual manera para el fomento de los equipos diversos, de la construcción de equipos diversos ya en trabajadores de la empresa. ¿Alguien del panel quiere contestar? Yo puedo desde Aristos decir algo, pero no sé si María Carolina o Mónica o Rosita quiere decir algo primero. Adelante. Mira, yo te diría, esto es todo un reto, como has visto. Desde la selección hemos encontrado algunos cambios estratégicos en donde ayudar a buscar un ejecutivo no es solamente seguir un perfil de cargo con unas características propias de academia, de tecnicismos, de conocimiento, de experiencia, que pues por razones obvias ojalá contenga el cargo. Hemos empezado a dejarle ver a nuestros clientes y por supuesto del otro lado también nuestros clientes nos lo están solicitando y más en estos momentos que nunca, en buscar para sus posiciones estratégicas seres humanos con unas habilidades quizá que jamás se pudieron cubrir en unos perfiles hace 10 o 20 años. Antes no se concebía un gerente general si no tenía una maestría o no tenía tantos años de experiencia o no tenía tantos idiomas, eso era lo común. Hoy por hoy, con todo esto que estamos hablando, está muy revaluado. Hoy prima esta diversidad, hoy prima la curiosidad, hoy prima la flexibilidad, hoy prima la resiliencia, hoy prima el aprendizaje rápido y resulta que eso no es propio de ningún perfil. Eso es propio de seres humanos conscientes, capaces, con habilidades, con competencias que las ponen a favor de un rol específico o de otros y de otros. Aparte de eso puede tener una academia sólida, unos idiomas sólidos, una serie de competencias duras, importantes, pero
digamos que la balanza está hoy por hoy más del lado de la contribución con conciencia y con coherencia. Y reitero, eso no es exclusivo de ser fin. Entonces, creo que ese puede ser un buen punto para contarte y es el cambio que hay en este momento en percibir a las personas idóneas en puestos de trabajo con habilidades y capacidades e intereses y motivaciones distintos al estándar, que pueden ser muy efectivas y muy eficientes en sus puestos de trabajo. Entonces, eso hoy es una realidad y fundaciones como Origen, entidades de búsqueda y selección y consultores como nosotros, hoy tenemos ese nivel de conciencia y de responsabilidad de decirle a los clientes, oiga, venga que usted puede buscar un gerente general distinto y le puedo contar qué hay en el mercado distinto y déjeme participarle de testimonios distintos donde están siendo exitosos y resultó ser un biólogo marino con unas habilidades diferentes y él estaba buscando un ingeniero y tenía unas competencias blandas y un interés por ese negocio y por la comunidad distintos y hoy resulta que es muy exitoso porque hace lo que le gusta y por hoja de vida seguramente jamás lo hubieran llamado. Entonces creo que estamos llamados a salirnos de la caja y hay ejemplos concretos desde el lado de la selección y la búsqueda de talento. Ha habido una mayor amplitud en percibir los perfiles desde empezar por competencias blandas y luego continuar con las duras y no al revés. Creo que de este lado te puedo dar esa respuesta y una forma concreta y práctica de ir enfrentando al menos el reclutamiento de líderes, personas, jóvenes, profesionales, entre otras. Empezar a cambiar un poco ese chip es importante. Muchas gracias. Mónica, creo que tenía respuesta también. No, yo quería recomendar un tip súper sencillo y es no preguntar en la entrevista cosas que puedan generar bias. O sea, hoy en día no tiene ningún sentido preguntar cuántos años tienes, eres casada, eres soltera, tienes hijos, con quién vives, cuántos matrimonios has tenido. Digamos que ninguno de ese tipo de información contribuye a la evaluación de competencias de una hoja de vida. En cambio, sí puede reforzar distintos tipos de bias en donde crees que porque tienes hijos no tienes tiempo para trabajar o porque tienes más de 2 matrimonios no eres una persona constante, y ese tipo de preguntas hace que los ejecutivos evaluadores no puedan, digamos que evaluar correctamente las competencias a las que están necesitando para el cargo. Entonces, ese tipo de entrevistas que están basadas en lo personal y no en competencias es algo que debería estar mandado a recoger. Muchas gracias. Así es. Creo que seguía Marcela. Hola. Bueno. Ay, Marce, ¿qué hay? Un beso para todos. Bueno, me encanta, digamos, tengo como una pregunta o algo que me gustaría que Mónica Gómez contara. Y es que, pues claro, nos están pintando un mundo ideal, pero por el otro lado, los grandes retos de llegar allá. Y en alguna conversación que yo tuve con Mónica, ella me compartía, ella venía del mundo normal, es decir, del mundo que no es como Google, donde había jerarquías, donde había conductos regulares, y pues ella llevaba ya muchos años liderando muchos equipos de trabajo en organizaciones tradicionales, y eso que pues sector de tecnología y toda la cosa de vanguardia y todo eso, y en un cafecito que nos tomamos me hablaba de la dificultad que tuvo ella de aprender a ser jefe en Google. Entonces yo creo que eso también me encantaría, Mónica, que nos contaras cómo fue tu proceso personal de pasar del mundo digamos, tradicional de las organizaciones a llegar a un mundo que funcionaba completamente diferente. Y otra cosa muy importante, y es que la conclusión de esa conversación era ahora entonces la dificultad que ella tendría para volver a una organización que no es como Google. Sí. ¿Sí? Entonces me encantaría que compartieras eso, si me das permiso de meterme en tu vida y de pero ser pues todo el permiso con esas conversaciones de amigas. Ya cuando quieras. Pues nada, hay una brecha muy grande porque cuando tú eres jefe, tienes un rol de supervisión
¿no? Entonces estás acostumbrado a hacerle seguimiento al entregable incansablemente. Entonces tú te reúnes con tu equipo, entregas una responsabilidad, haces seguimiento, esperas 3 días antes del entregable a tu jefe, te sientas a revisar, mandas 50 cosas para revisar, el equipo se trasnocha para que tú estés tranquila con lo que vas a entregar. Y cuando llegas en Google, el activo más importante es el talento, ¿sí? Y como manager, el tesoro que más te entregan es un talento que está por fuera de cualquier estándar del mercado. Y tú tienes la responsabilidad de guiar ese talento y no de supervisarlo. Entonces, eso suena muy bonito, pero encontrar tu misión dentro de ese rol es sumamente complejo, porque tú pones el entregable, pones la tarea, por llamarlo de la forma más sencilla, y luego la vas a revisar y te das cuenta que no tienes nada que opinar. ¿Sí? Que lo que está regresando es de altísima calidad, que está perfectamente ejecutado, que tú no participaste en nada, ¿sí? Porque son personas autónomas que tienen la claridad perfecta de saber qué es lo que necesitan hacer. Y que ese cuento que a veces hablamos de que los millennials no saben para dónde van, yo creo que sí saben para dónde van y saben mucho más y mejor que nosotros. Entonces, te empiezas a cuestionar tú en qué les puedes apoyar o realmente qué esperan de ti. Y con el tiempo te das cuenta que necesitan 2 cosas. La primera, que tú hagas posible lo que ellos son incapaces de hacer. O sea, poder ayudarlos a trascender en impacto. ¿Sí? Como lo que ellos hacen y ejecutan, tú puedes trazar para ellos una ruta en donde tengan mayor visibilidad, mayor impacto, contacto con gente de otras regiones que les ayuden a entender cómo mejorar sus procesos y que tú te hagas cargo de esa misión de abrirles el camino hacia adelante para que ellos puedan ejercer esa influencia. Y la segunda misión que tienes como jefe es ayudarles a construir un plan de carrera que no es contigo, ¿sí? Porque ninguno de ellos quiere ser como tú. Esos equipos quieren pertenecer al equipo de Insights de Singapur, quieren pertenecer al equipo que crea inteligencia artificial en Mountain View. Ellos no quieren ser lo que va a ser mi jefe, ¿sí? Es algo que no existe como modelo de presión. Entonces necesitan que tú les ayudes con tu experiencia a construir un plan de carrera para ellos, que encuentres sus talentos y ayudes a construir para ellos ese camino y los dejes de encontrarlo para que a los 2 años se vayan de tu equipo y sean exitosos sin ti. Entonces, cuando empiezas a encontrar esas fricciones y a cuestionarte como manager, pues es digamos que uno de los procesos más hermosos encontrar cómo te deshaces de ese manager que cuestiona o el manager que supervisa y te conviertes en un manager que acompaña y que cuida el talento que la compañía te entrega. Entonces, misionalmente es muy distinto. Entonces, si en este momento yo me vuelvo a enfrentar a una cultura organizacional, pues va a ser tradicional, va a ser muy complejo, porque de base no está fundamentada en lo mismo. Entonces, es digamos que un gran desafío para, no solamente para mí como nueva manager en Google, sino para las personas que siempre han estado dentro del sistema, salir a nuevas organizaciones y acomodarse a otras culturas. Es un desafío muy grande. No sé si te contesté igual, Marce. Seguro que sí. Cada vez queda uno como más emocionado que sí se puede y que es cuestión y volvemos a lo mismo. Es básico. Qué bueno poderle formar o ayudarle a alguien a formar su carrera o hacer un plan de carrera desde sus intereses y no desde que me persiga o quiera ser como yo, sino que venga que tengo la humildad y la capacidad de dejarlo volar como a los hijos. Entonces, uno vuelve y se cuestiona, no es tan complejo, es de verdad ponerle conciencia y voluntad política al tema y ponerlo a andar al final del día, porque no nos estás dando la fórmula de la Coca-Cola. Es realmente conectarse con la gente y de manera genuina ayudarlo a volar, porque eso es lo que nos acabas de decir, Mónica. Había 2 personas, Marta Molano, que ya no veo la mano, y Alison. Complementar. ¿Ibas a decir, María Carolina, algo? Sí. No, y tal vez solamente por elaborar un poquitico la experiencia de Mónica y con lo que estamos viendo desde McKinsey hoy en día con toda esta transformación digital, ¿no? Y lo que implica también la agilidad empresarial. O sea, uno digamos que en el caso de Google lo entiende muy claro, pero yo creo que esta, digamos que
reto que plantea Mónica en Google cada vez es más común en las empresas tradicionales que están empezando por digital o quieren migrar a una organización más ágil, ¿no? Entonces, justo ese perfil del liderazgo que describe Mónica, de dejar de ser command and control y realmente ser un líder servicial, como lo llaman, ¿no? Un servant leader que es un arquitecto y un guía para el equipo y un catalizador, ¿no? Y con todas esas características, de verdad que no estamos muy lejos de enfrentarlo en el día a día en el resto de las organizaciones, y creo que desde el punto de vista, ¿no?, de diversidad en los perfiles, en las carreras que se abren, todo lo que está diciendo Mónica es muy, muy, muy válido y pues digamos hay que darle una mirada para también poderlo trabajar desde el otro lado. Y viable, María Carolina, lo que estás diciendo es que sí se puede, tú lo ves desde el estudio y desde la realidad que plantea Mónica, es viable. Sí, solo no quería que se quedara como muy amarrado a que es algo específico de Google en una empresa de tecnología. Creo que va a ser la nueva realidad de todas las empresas. Así es, ese es el mensaje, está claro, muy bien. ¿Alguien más? Que teníamos Rosita en pantalla en cola. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero, súper agradecida de la charla, súper interesante. Y mi pregunta es, digamos que para un negocio que típicamente puede ser más masculino, yo trabajo en Amarillo, ¿cuáles pueden ser como los pasos fundamentales o las acciones fundamentales para ya como empezar a construir y a formalizar más una cultura de diversidad y de inclusión? O sea, ¿cuáles serían esos primeros pasos que sería importante empezar a dar? Bueno, yo creo que aquí de pronto, María Carolina, si nos repites, porque lo dijiste al final de tu conversación, la importancia, y resumo rápidamente, de la equidad interna en términos de esa justicia para generar esos espacios, yo creo que es la primera, ¿no? De todas, y poder tener esa cultura preparada para esa recepción y esa coherencia, pero sigue faltando el cómo. ¿Quieres ayudarme a contestar, María Carolina? Pero yo partiría de ahí con todo lo que he entendido, cómo podemos ayudar a complementar la respuesta para Alison. Sí, claro. Mira, yo creo que lo primordial es que haya un compromiso, digamos, total y claro desde la alta dirección de que esto pues es un objetivo, o sea, que la diversidad es un objetivo y que asimismo esté incluido casi que como un pilar estratégico, ¿no? Creo que de lo que hemos también visto, las empresas que lo han declarado arriba como un pilar y que por lo tanto, ¿no?, desde el CEO hasta todo el equipo directivo y los líderes en la organización lo soportan y lo proclaman y lo moldean con sus acciones, creo que ese es el primer paso y el más importante. Digamos, a la luz de eso, yo creo que hay que plantear unas metas claras, que hay que ir llevándolas paso a paso, y a mí me gusta hablar de metas y no de cuotas, ¿no? Porque yo creo que también forzar el cumplimiento de la cuota y simplemente por decir que tenemos que ser 50-50 y entonces ahí traemos y llenamos a como de lugar, pues eso genera también 1001 problemas, ¿no? Al tenerlo como una meta, por lo menos alineas a la organización a trabajar en ese sentido y lo que tal vez hablaba también al comienzo de tener una rendición de cuentas clara y tener un monitoreo permanente de estar viendo la organización cómo está evolucionando de cara a eso es bien importante, ¿sí? Creo que tiene que haber un tema también muy grande asociado a la comunicación. O sea, si bien es algo que tiene que partir de arriba, creo que tiene que casi que cascadearse de una forma clara y consistente para que sea un mensaje, ¿no?, en el fondo transversal, y que la gente entienda la razón y la motivación del tema. Muchas veces empiezas a ver sentimientos en los hombres, ¿no? Que es que entonces ahora todo es para las mujeres, y creo que tampoco se trata de eso. O sea, creo que hay un tema de cómo se comunica y cómo aseguramos también que los hombres no empiecen a sentir que existe entonces ahora un favoritismo para el otro lado. Te lo digo porque en McKinsey todo el día nos hablan del club de las mujeres, ¿no? Hay asociaciones también, pero a veces se va para el otro lado, ¿no? O sea, los hombres decían, como no soy mujer y no soy negro y no soy
no soy gay, entonces a mí no me invitan a nada. Que creo que ya lo están llevando, ¿no? Al otro extremo. Entonces tienes que manejarlo bien. Y alrededor de eso yo creo que hay un tema de capacidad, de desarrollo de capacidades muy fuertes, ¿no? Lo que hablábamos en el tema de los sesgos, pues hay que abordarlo. Y simplemente lo cerraría también con un tema que yo creo que es muy poderoso, y es todo el tema de mentoría y sponsorship, ¿no? O sea, al final, pues tú tienes a tu jefe que puede jugar mucho ese rol, pero tal vez a veces tener, digamos que una persona neutra que no tenga ninguna afiliación contigo y ningún, digamos que, interés o ningún sesgo, y te sirva como the sounding board para que puedas como ir también con esa persona teniendo ideas de cómo moldear tu carrera, pero que también sea una persona que luego te va a ayudar a abrir oportunidades, es bien poderoso. Y el punto de no ser el único también es, que mencionaba Rosita, también es importante, ¿no? Abordarlo. Entonces, pues digamos que ver cómo les puedes poner un body o digamos que alguien que ayude también como que a balancear un poquito la ecuación para que las personas se sientan menos solas en el proceso. Entonces yo creo que es una mezcla de muchas acciones, pero en el fondo tiene que ser algo muy, pues, muy deliberado, ¿no? O sea, es casi que con la misma rigurosidad con que manejas los planes a nivel de negocio, deberías plantearte el objetivo alrededor de este tema y tener iniciativas claras, con dueños claros, con hitos claros, con los que puedas ir haciéndole, ¿no?, seguimiento para impulsar. Gracias, gracias María Carolina. ¿Alguien quiere, se nos está acabando el tiempo, de pronto compartirnos alguna buena práctica o alguna dificultad de este tema para hacer ya nuestro cierre? ¿Alguien que quiera dar algún testimonio, idea o dificultad para acabar de ilustrar esto desde el lado? Ya vimos todo lo que podemos hacer, pero sería interesante oír a alguien que haya tenido dificultad y que nos lo quiera contar. O vamos cerrando, démosle el chance aquí un segundo a alguien más que nos quiera dar un testimonio o compartir dificultad. Bueno, Rosita, entonces querías también ayudarme a despedir esta maravilla de conversatorio a nuestras panelistas, empezarles a agradecer de verdad esta intervención y este tema tan relevante, que ojalá podamos seguirle haciendo el doble clic, porque creo que falta mucho y quedamos súper iniciadas. Eso sería una motivación de este grupo y equipo de trabajo, donde queremos pues cada vez sensibilizar y forjar mejores líderes al final del día. Entonces, Rosita. Sí, yo creo que empiezo por eso. Yo creo que quedamos como, esta es versión 1, oyendo a Mónica y a María Carolina, y cuando hablábamos y preparando este conversatorio, mucho teníamos como preguntas como para 3 días, porque es un tema apasionante y que hay mucho por aprender. Qué delicia este espacio, qué rico que nos están aquí acompañando. Muchas gracias a Vicky Giraldo, que aquí la veo en mi pantalla, que es la directora ejecutiva y comercial de Origen, y a Juana Márquez, que es la gestora también de este espacio y creadora con Jason de Comunidad, que hacen parte del equipo de Origen, por la idea, por hacerlo posible y por seguir pensando cómo podemos seguir generando espacios de conversación que nos ayuden a aprender juntos. Entonces, muchas gracias a todo el equipo, a Marta y a nuestras panelistas, espectacular. Muchísimas gracias a todos. Antes de que se vayan, intervengo un segundito, y es recordarles y pedirles el favor, siempre queremos medir el impacto de lo que hacemos para asegurarnos que lo estamos haciendo bien o aprender de qué es lo que tenemos que mejorar. Entonces les pedimos que nos ayuden con su evaluación, que la encuentran en el chat. Ya está corregido el problemita de la cantidad de respuestas que se podían. Y ahí también pueden incluir su correo si están interesados en que les compartamos el estudio de McKinsey que nos va a compartir María Carolina. Entonces, muchas gracias. Yo me extiendo a las palabras de Rosita. Juana, gracias. Vicky, qué rico saber que estás acá conectadísima también. Rosita, por supuesto, ser parte de este conversatorio es un honor, es un placer. Aparte que lo disfrutamos muchísimo, seguimos generando conciencia, que es nuestro gran lema y nuestra meta. Eso es para mí la evangelizada. Mónica, María Carolina, de verdad que esto es un inicio, es un comienzo
de un tema que no tiene fin, porque yo creo que la inclusión siempre existirá hoy hablamos de etnia, de género, de discapacidad, pero estoy segura que también está en pensamiento, en ideas, en estrategias, y a veces se nos olvida, y desde ahí es donde también podemos arrancar. Entonces esperemos una segunda tanda, que Juana nos convoque, y aquí estaremos con mucho gusto apoyándolos. Gracias a todas también, muy amables. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias. Gracias. Que tengan muy buena noche. Gracias. Muchas gracias, adiós. Gracias, Rosita. Muchas Gracias a gracias. todos. Gracias, María Carolina, y gracias, Mónica. Chao, Juana. Chao. Chao, Marta, mil gracias. Con todo el gusto. Gracias a ustedes. Abrazo, que descansen. Dime, Rosita.